pantalla se hace un resumen de estas tres configuraciones que hemos visto previamente. Hagamos un primer ejercicio. Este ejercicio se propuso en la selectividad de Madrid y consiste en un conductor sobre el eje X que transporta una intensidad de corriente de 10 amperios en el sentido negativo del eje X. Primero se calcula el vector campo magnético en el punto 0,50, es decir, sobre el eje Y. Pues vamos a calcular primero el módulo de ese campo. El módulo de ese campo viene dado por la expresión que acabamos de ver hace un momento, mu sub 0i partido de 2pi por la distancia del conductor al punto, 5 metros. Sustituimos los valores del problema en esta expresión y obtenemos que el campo en ese punto será 4 por 10 elevado a menos 7 teslas. Para calcular o para deducir la dirección y el sentido recurriremos a la regla del sacacorchos. De tal forma que al tener una intensidad en el sentido negativo del eje X, en ese punto 0,50 habrá un campo magnético en el sentido negativo del eje Z. Y por tanto, nuestro campo magnético de forma vectorial, de forma completa, será menos 4 por 10 elevado a menos 7 teslas K. En el apartado B se pide calcular cuál es la fuerza que actúa sobre una carga que se mueve con velocidad 4i más 4j, es decir, una carga que está sobre el plano xy moviéndose. Para cometer este cálculo tendremos que utilizar la expresión la fuerza de Lorentz y podremos recurrir al determinante, en este caso, ya que antes hicimos la regla del sacacorchos, pues ahora utilizaremos el determinante para hallar esa fuerza. Bien, el vector fuerza debe ser perpendicular a V y a B y quedará de nuevo una fuerza sobre el plano XY, en este caso con una componente X negativa y una componente Y positiva. Veamos un segundo ejercicio, también extraído de una prueba de selectividad madrileña, en el cual tenemos dos corrientes señaladas por estos círculos con una cruz que indicaría que va hacia dentro del plano y con un punto que sale hacia fuera del plano, hacia fuera de la pantalla. Pues estas dos corrientes situadas en los puntos 0,0 y 8,0. Bueno, pues para calcular el campo magnético en el punto P, habrá que calcular cuál es el campo que genera la primera corriente y el campo que genera la segunda corriente. Igual que en el caso anterior, veamos primero el módulo de cada uno de esos dos campos, que vendrán dados por la expresión ya conocida, mu sub 0 por I partido de 2πr, particularizando si es para la primera corriente, I sub 1 R1, o si es para la segunda, I sub 2 R2. Podemos ver en el gráfico cuáles son esas distancias R1, que serán 6 metros, y R2, que son 10 metros. Introducimos estos datos en cada una de las expresiones y obtenemos que tanto B1 como B2, el valor de ambos campos es 10 elevado a menos 7 teslas. El siguiente paso será establecer mediante la regla del sacacorchos hacia dónde van dirigidos esos campos. Las líneas de campo magnético son circulares, son circunferencias, así que en el punto P los campos generados por el conductor 1, ese que entra hacia dentro de la pantalla, irá en sentido horario y sobre el eje X, y el campo que genera el segundo conductor, el que sale hacia fuera de la pantalla, que pasa por 8,0, irá en sentido antihorario y formando este ángulo alfa con el eje Y. Si utilizamos los datos de este gráfico para hallar el carácter vectorial, podremos decir que B sub 1 es igual al módulo que vimos antes, 10 elevado a menos 7 teslas, por el vector unitario I,
mientras que B sub 2 será menos 10 elevado a menos 7 teslas por el seno de alfa y menos 10 elevado a menos 7 por el coseno de alfa j. Este ángulo alfa se puede calcular mediante trigonometría. Pues el seno de alfa será 6 partido de 10 y el coseno de alfa será 8 partido de 10, es decir, valores 0,6 y 0,8, con lo que nuestro campo magnético B sub 2 queda con esta expresión que vemos en la pantalla. Y el campo magnético total en el punto P será la suma vectorial de ambos campos, es decir, 4 por 10 elevado a menos 8 teslas y menos 8 por 10 elevado a menos 8 teslas J.